El Evangelio según Lucas, capítulo 18. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: «Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo». Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: «No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones». Entonces, el Señor dijo: Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: «Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos». En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: «Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él». Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo:
nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: Escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! ¡Cállate! Le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Lucas capítulo 18, donde nos cuenta que el fariseo empieza a exaltarse a sí mismo, a decir: gracias, Señor, que no soy como el resto, como este pecador. Increíble. Empieza a alabar sus propias obras y a compararse con el resto, y también a comparar y a menospreciar al cobrador de impuestos que estaba junto con él, pues ambos estaban yendo a orar. Sin embargo, el publicano, que es el cobrador de impuestos, empieza a humillarse delante del Señor, a reconocer su necesidad. Y el propio Jesús termina diciendo: el que se exalta a sí mismo, el que cree que en su propia justicia es bendecido por Dios, el que cree que por sus buenas obras, buenas acciones, es justificado ante el Señor, será humillado. Amados hermanos, no es nuestra justicia. No hay nada de bueno en nosotros. Y la justicia que tú crees tener para el Señor es como trapos de inmundicia. Amados, les animamos a que podamos depender del Señor. No confíes en tus buenas intenciones. No confíes en tu deseo de leer la palabra, de escuchar un devocional, de hacer buenas obras. No confíes en nada de eso. Nuestra justicia ahora es el Señor Jesús. Amén. Todo lo bueno que puedas experimentar en ti, te animo que puedas decir: es gracias al Señor. Es pura gracia. Él me ha transformado. Él me ha renovado. Amén. Pues así serás exaltado cuando reconoces tu dependencia delante del Señor. Y por último, en el versículo 18 aparece otra historia donde un joven rico se acerca a Jesús para decirle: Maestro, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Amados hermanos, sabemos que la vida eterna, la salvación, es por creer en Jesucristo. Sin embargo, aquí el propio Jesús ya conoce las intenciones del corazón de este joven rico, que venía con un estándar nuevamente de justicia, pues el propio Jesús identifica que él se creía justo por sus obras y Jesús le responde con ley. Ya conoce los mandamientos.
Y el joven rico responde: todo eso lo cumplió desde mi juventud. Cuando Jesús escucha todo ello, realmente este joven estaba muy exaltado a sí mismo. Tenía mucha confianza en sí mismo. Y el propio Jesús le pone un estándar mucho más alto. Vende todo lo que tienes. Y no solamente eso, le invita a que le siga y dice: sígueme. Y ya sabemos cómo termina esa historia. El joven rico se fue. Amados hermanos, vemos que nuevamente en la justicia propia, al creer que uno está guardando un día, orando, ayunando, congregando, no faltando a las células, no faltando a los cultos, no faltar a los devocionales, esa no es tu justicia, amado hermano. Nuestra justicia es el Señor, lo que nos va a llevar a ser victoriosos. Ojo, no hablo de salvación. Nuestra salvación no es por obras. Nunca fue por obras, es por haber creído en Jesús. Pero el Señor nos quiere llevar a algo mucho más allá, mucho más lejos, que es reinar, ser un creyente vencedor. Y para ello, amado hermano, no dependas de su justicia, depende solamente del Señor. Sigue al Señor. Amén. Confiemos en que Él nos ha hecho justos, por lo tanto podemos acercarnos confiadamente al Padre. Amén. Él nos recibe con brazos abiertos, Él nos levanta, Él nos justifica. Amén. Si tú lo crees, declara un fuerte amén donde estás. No es tu justicia, nunca fue la tuya. Dependemos de Él. Y porque dependemos de Él, todo está resuelto. Todo ya fue resuelto en la cruz. Amén. Somos aceptos por el Señor, somos aceptados por Él. Que Dios te bendiga, amado hermano.